Buenas tardes, Domingo. Seguimos conociendo a nuevos autores. En esta parte queremos centrarnos en la antología Noche de Brujas y un presente inolvidable. Se trata de una antología de 10 relatos escritos por 10 autoras. He de recordaros que Noche de Brujas es el primer libro, aunque es cierto que se pueden leer independiente, pero habría algún que otro spoiler. Podéis seguirnos a través del enlace que verás en la cajita de información. Y ahora sí, hoy os presentamos a Diana C. Acosta. Buenas tardes, Diana. Gracias por acompañarnos un día más en nuestro canal. Hola, muchísimas gracias por permitirme estar acá en un rinconcito para leer. Para mí es todo un honor. Comenzamos, si te parece, por la primera pregunta. ¿Quién es Diana C. Acosta y cuándo comenzó a escribir? Bueno, Diana C. Acosta es una periodista venezolana graduada en el año 2010, bueno, entre 2009 y 2010, que ha escrito desde niña prácticamente. Siempre estuve al lado de la creación literaria gracias a mi familia, que bueno, ellos siempre me llevaron por ese camino. Estuve inscrita en escuelas de primaria, todas referidas al arte, no solamente de la escritura, sino en otros ámbitos. Entonces eso siempre me inspiró a escribir, que era la expresión artística que más me ha gustado. Y bueno, por supuesto, la lectura para mí fue la mejor escuela, que siempre seguirá siendo la mejor escuela. Y bueno, comencé a escribir, como te digo, desde muy pequeña, pero escribir como profesional, o por lo menos autopublicada, guión profesional, fue a partir de 2014 que publiqué mi primer obra literaria en Amazon. En Amazon podemos encontrar todas tus publicaciones, pero quiero centrarme en una en concreto. La antología, que está formada por 10 relatos de 10 autoras. ¿Qué podemos encontrar en tus historias? La antología Noche de Brujas, 10 autoras, 10 relatos. En esa antología tengo el honor de estar allí con un relato llamado Los Reyes del Halloween. ¿Qué podemos encontrar allí en esa historia? ¿Y qué podemos encontrar en mis historias? Sobre todo cuando hablamos de antologías, ¿no? Lo primero que van a encontrar es romance. Cuando a mí me dan la señal de que puedo introducir romance en los relatos que son dedicados a las antologías, yo creo que llego como al cenit de mi creación literaria, porque es el género en el que mejor me he desarrollado. Sin embargo, lo que me ha gustado en este caso, y siempre me va a gustar, y me ha gustado en otros casos fuera de esta antología, es el reto de tocar otro género que antes no lo había tocado per se. En este caso, bueno, el de brujas, el de Halloween, el oscuro, el paranormal, fantasía, ¿no? Y bueno, por lo menos en este relato, que está dentro de esta antología Noche de Brujas, que la pueden encontrar en Amazon, pueden encontrarlo tanto en digital como en físico. Allí van a encontrar un relato que habla sobre un empresario, ese es el CEO de una empresa, que siempre, él tiene poderes, él es el rey el rey de una legión de personas que fueron fundadoras de esa ciudad donde él vive, él está camuflado como un humano y tienen vida de humanos y están entre los humanos, pero en verdad ellos son los reyes y los dueños de ese lugar y tienen muchos poderes y pueden hacer cosas increíbles, tanto buenas como malas. Todos los años siempre se hace una fiesta única, una fiesta, es como decir el diciembre para nosotros, para ellos la noche de brujas es como el diciembre, Entonces allí se hacen una especie de rituales, y entre esos rituales es nombrarlo no solamente a él como el rey y señor de todo, sino que también es nombrarle la heredera de ese trono, la reina y su compañera de vida, que se supone que es alguien que está destinada a él. Él sabe quién es, él sabe que esa persona está muy cerca de él,
demasiado cerca, y pues allí encontrarán quién es la persona, cómo se da ese momento y, y todo lo que ocurre antes del reinado. Así que bueno, eso es lo que pueden encontrar más que todo en mis historias, por lo menos en esta, que es Los Reyes del Halloween en Noche de Brujas. ¿Qué elementos crees que son esenciales para crear una historia y unos personajes? Bueno, como elementos esenciales para crear una historia y unos personajes, yo creo que el background de cada personaje puede ayudar muchísimo. Y sobre todo el tener más o menos en cuenta del lugar donde los vamos a ubicar, ¿ok? Geográficamente hablando quizás, o quizás el escenario, no tanto geográficamente, sino el escenario como tal. Y tener bien claro eso, porque de dónde son los personajes es muy importante para generarles temperamento, maneras de ser. Creo que eso es muy importante, aclararlo antes de empezar una historia. Y el background de cada uno es la historia de cada uno. Si vamos a empezar una historia ad uovo, ok, bueno, desde que el personaje nace, ok, bueno, ya tenemos mucho por construir. O sea, podemos ir haciendo el background sin hacer background. O sea, hacemos el background de sus padres, ok, de cómo son ellos, de cómo es su crianza, y ahí vamos creando la historia. Pero si la historia comienza con personajes que ya son adultos, o por lo menos adolescentes, o ya están grandes, ya han vivido, ya tienen una historia atrás, varios años de vida, siempre es importante poner por lo menos un poquito de cada personaje fuera de la historia, ¿no? Ese background que le va a dar la característica, la personalidad a cada uno. Yo creo que con eso yo creo que esos son elementos muy, muy esenciales para empezar a arrancar, ¿no?, la historia. Y también, por lo menos en mi caso, yo trato siempre de imaginarme cómo quiero, o sea, a dónde quiero, cuál va a ser el punto álgido de esto, ¿no? O sea, el punto álgido de la historia, cuál va a ser el tema central, hacia dónde yo quiero llegar, y empezar a construir los caminos que me van a llevar a eso. ¿Okay? Por supuesto, a medida que uno va escribiendo, las cosas siempre van a cambiar, siempre se van a transformar, y quizás ese final, por decirlo de alguna manera, ese final o ese punto álgido de la historia, cuando ya estemos llegando ahí, uno diga, no, esto no va a ser, ahora va a ser otro, ¿no? Pero siempre es importante que ese elemento sea esencial para que, bueno, uno pueda empezar a desarrollar una novela, una historia, un relato, lo que sea que queramos escribir. ¿Te consideras escritora de brújula o de mapa? Para quien no lo sepa, ser escritor de brújula es aquel que se deja llevar por la historia y no necesita saber qué pasará, mientras que el escritor de mapa necesita tenerlo todo planteado antes de comenzar a escribir. Bueno, en cuanto a esto de brújula o mapa, sinceramente no lo mencionaba, no lo definía de esa manera. De hecho, no me defino de ser una escritora de brújula o mapa. Siempre eso depende de la historia, depende de lo que yo quiera hablar, ¿no? Del tema que quiero desarrollar. Pero como dije en el punto anterior, que me adelanté porque no sabía que iba a hablar sobre este punto específico, o sea, de manera más específica, puedo considerarme una escritora de mapa, porque me gusta siempre tener todo muy planteado, para tener una buena base en cuanto al desarrollo, no solamente de lo que está sucediendo, sino de cómo van a reaccionar algunos personajes y eso, ¿no? Pero sí, sinceramente, uno cuando está escribiendo, ¿okay?, uno siempre se deja llevar. Y últimamente, que he estado escribiendo en plataformas que no son tanto de Amazon, sino en otras plataformas que tengo que escribir diario capítulos, que a veces son historias que no están desarrolladas en ningún aspecto, entonces tengo que como que improvisar, ¿no? Me he tenido que dejar de llevar, o sea, me he convertido un poco en una escritora de brújula. Yo creo que puedo hacer ambas, creo que soy un poco híbrido en ese aspecto. Y creo que cualquier escritor podría ser un poco híbrido en ese aspecto en determinado momento de su vida. Ahora te pregunto por futuros proyectos. ¿Puedes contarnos qué te traes entre manos? Diana va a contestar a esta pregunta, pero antes queremos recordarte que puedes suscribirte a nuestro canal y seguirnos en todas nuestras redes sociales. Y ahora sí, Diana responde. Futuros proyectos literarios. Tengo algunos futuros proyectos, sí, por supuesto. En este momento estoy creando una especie de guión, por decirlo de alguna manera, para abrir un nuevo TikTok donde quiero expresar todo lo que es este mundo de la escritura, en el sentido de
de contarle al mundo entero cómo fue que empecé y las cosas que me han sucedido, las locuras, las anécdotas, y también explicarle a la gente cómo podría escribir si quiere algún día iniciar en esto. No explicarle cómo tienen que escribir, simplemente animarlos a que sí se puede, que es muy posible, que es un arduo trabajo y que a veces ni siquiera es remunerado en muchos aspectos, pero cuando es remunerado, es muy lindo cuando sucede, y sí hay maneras de conseguirlo. Pero más que todo es para yo hablar con una cámara y esa cámara proyectar al mundo y decir, no sé, hoy me pasó alguna cosa con un lector, mañana tengo planeado esto, o me fui a una feria de un libro, hablar de otros libros, de otros autores. O sea, tengo ese proyecto de TikTok que me gustaría mucho desarrollar, pero tengo que ver, todavía no sé cómo nombrarlo, no sé qué nombre ponerle, estoy bastante en pañales. Y bueno, el otro proyecto, pongámoslo antes del de TikTok porque es, o a la par porque estoy como distribuyendo mi tiempo, es el de convertir varios de mis escritos digitales en físico. Porque, bueno, hay muchos escritos digitales que no solamente están en Amazon, sino que están en otras plataformas como Buenovela, Joyread. Entonces estas plataformas, algunos libros en esas plataformas no son exclusivos de la plataforma y otros sí. Entonces cuando son exclusivos digitalmente allí. No pueden leerse en otra plataforma, ¿no? Ni en Amazon, ni en otra más. Entonces quisiera que otros lectores que no están acostumbrados a leer, por ejemplo, en Buenovela o en Joyread, o que no están habituados todavía a llegar allí, pero sí manejan bien Amazon, accedan a mis libros. Entonces, por lo menos en físico, que puedan pedirlo y que le llegue a su hogar o a su oficina, al lugar donde ellos estén, y puedan hojearlo y bueno, hasta escribir en ellos, que sería una locura que lo hicieran, pero también pueden hacerlo porque es su libro y pueden hacer lo que quieran. Entonces eso es un proyecto porque de hecho hay libros que son muy largos, ¿ok? Por ejemplo, en Buenovela hay libros que son largos, son historias muy largas porque se extendieron por 4 o 5 meses. Es una novela como si la vieras en televisión, ¿no? Que la alargan porque tiene rating o algo así. Entonces, si quieres poner todo eso en un libro, Amazon no te va a dejar, es demasiado amplio y tienes que dividirlo. Entonces, eso es un problema, un compromiso, mucho trabajo. Resumir, quitar las escenas que no son tan necesarias o quizás los diálogos que no son tan necesarios para llevarlo a ese formato. Entonces, es un trabajo ahorita bastante arduo, pero es un proyecto que está en vía. Y bueno, creo que eso es lo que yo podría decir que está a futuro. Por supuesto, también hay otros a futuro. Están a futuro las antologías. Noche de Brujas, Un presente inolvidable, son 2 antologías que tienen una seguidilla y me atrevo a decir que viene otra. No voy a explicar cuál ni cuándo, pero sí me atrevo a decir que vienen más escritos y vienen más relatos, y eso también es un proyecto a futuro. No es tan lejano, tampoco es tan cercano, es mediano plazo, solamente voy a decir eso. Pero allí estaremos esas autoras y mi participación también estará allí, y eso también lo voy a meter como un proyecto que se viene en camino. Además de escritora, eres lectora. ¿Qué género sueles leer? ¿Puedes recomendar a nuestros oyentes un libro? Me encanta leer de todo. Obviamente me decanto más por el romance porque es lo que se me presenta siempre leer, ¿no? Y es lo que yo desarrollo, con lo que yo estoy más cómoda. Sobre todo el erotismo y el romance. Pero me gusta leer de todo. De hecho, he leído libros infantiles que autores muy amigos, y que esta vida de escritora se me ha presentado conocer, por decirlo de alguna manera. Han escrito libros infantiles y yo los he tomado para apoyarlos, para no sé, para saber cómo es un libro infantil en esta actualidad. Y me ha encantado la experiencia. Amigos también que han escrito, han documentado algún hecho y han hecho libros documentalizados, historias documentalizadas. He leído bélicos que me entristecen mucho y son temas muy delicados, pero también los he leído. Yo no tengo un límite para leer. O sea, ¿qué género suelo leer? El romance, porque es lo que se me presenta, y ahorita que estamos en este mundo del algoritmo, obviamente es lo que siempre se me va a presentar ante mis ojos, y lee, obviamente es lo que voy a leer, pero en verdad no tengo un límite. Ahora, ¿qué libro puedo recomendar? Wow, hay un libro que leí hace muchísimos años y quiero volverlo a leer, y me gustaría mucho, si ustedes lo consiguen. El autor se llama, lo voy a decir como estaba escrito en la solapa, ¿no? Y en la portada, A.
B. Joshua, ¿ok? Es un escritor israelí. A.B. Joshua. El libro se llama El Amante. Hay un libro muy famoso que se llama El Amante. No es ese libro muy famoso que se llama El Amante, es este que les estoy nombrando. De A.B. Joshua, El Amante. Me encantó, me quedó en la cabeza. Qué historia tan increíble. No les voy a dar ningún spoiler ni nada de qué trata. Bueno, ya obviamente con el nombre del libro pueden saber más o menos de qué trata. Un amante. Pero no les voy a decir nada. De verdad es un libro que vale la pena leer. También les recomiendo, bueno, de mis favoritos es la trilogía Venganza de Malenka Ramos. No son libros para cualquier persona, pero a mí me parece maravilloso, absolutamente maravilloso, una obra de arte. De verdad deberían leerlos. Y voy a terminar, yo diría que con broche de oro, sin menospreciar los anteriores. The Man in the Black Suit de Sylvain Renard. Es un libro en inglés. Si leen en inglés, va a ser maravilloso. Va a ser una pasada leerlo. O sea, es una película de acción, de romance, de erotismo, todo unido. Es un manual de aprendizaje. Es un viaje sin detenimiento. The Man in the Black Suit, El hombre del traje negro, de Sylvain Renard. Por supuesto, cualquier libro de Sylvain Renard. Cualquiera. El infierno de Gabriel, el Noches en Florencia. Cualquiera. Pero The Man in the Black Suit tiene algo muy especial que tocó mi corazón y también lo voy a recomendar. Finalizamos este podcast con una pregunta importante. ¿A quién te gustaría que invitáramos a próximos podcasts? Bueno, de manera más específica sería muy difícil que yo respondiera a quién me gustaría que ustedes entrevistaran en los próximos podcasts. Yo creo que me encantaría que cada una de las autoras, en la medida de lo posible, que pertenecen a la antología Una Noche de Brujas, sería un honor. Yo sé que para cada una de ellas sería un honor estar aquí en un rinconcito para leer. Yo creo que esa sería mi recomendación o que me gustaría pues, que ustedes invitaran a este maravilloso podcast. Y hasta aquí el podcast de hoy. Muchas gracias, Diana, por haber aceptado la entrevista. Que pases una buena tarde. Un placer estar acá. De verdad me ha encantado la experiencia. Me encantaría volver a estar en alguna otra oportunidad y seré una fiel oyente de Un Rinconcito para Leer. Que tengan muchísimos éxitos y de nuevo muchísimas gracias por la entrevista. Y a vosotros, recordaros que podéis seguirnos en todas nuestras redes sociales y en nuestra web literaria. Os esperamos el próximo domingo a las 6 de la tarde.